Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Adrián Barbón acepta la quita de la deuda propuesta por el Gobierno de España. Son 1.508 millones de euros, lo que supone reducir la deuda en Asturias un 36%. En la entrevista que TPA les ofreció ayer por la noche, el presidente del Principado reconoció que los criterios para condonar deuda no son los más adecuados para Asturias. Para el Principado, sin embargo, sí destacó que esa quita permitirá a Asturias tener una mayor solvencia económica. Supone condonar un 37% de la deuda viva que tenemos en el Principado de Asturias. Es decir, es como si alguien tuviera una deuda de 1.000 euros y le quitan casi 400, ¿no? Es una deuda que nos va a permitir que con el pago, la minoración tanto del principal como de los intereses, Asturias esté mejor financiada, pueda acceder mejor a los mercados financieros y por tanto podamos invertir mejor. Así que sin ninguna duda. Adrián Barbón, en esa entrevista que emitió TPA ayer por la noche, también hablaba del rechazo del Partido Popular a esa condonación de deuda. Decía que no entiende a las comunidades del Partido Popular que rechazan esa condonación, esa merma de la deuda propuesta por el Gobierno de España. También dice que Adrián Barbón está convencido de que terminarán los varones del Partido Popular aceptando esa quita de la deuda porque, dice, beneficia al conjunto de los ciudadanos. Sobre ese asunto también hablaba el presidente del Partido Popular de Asturias, al igual que lo hacían los varones del Partido Popular, los dirigentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Álvaro Queipo rechaza esa propuesta de condonación de deuda. No es perdonar la deuda para que, al no pagar intereses, se pueda invertir el dinero en servicios públicos. Es que esto no se puede hacer. Y quita aparte, Asturias marca un verano de cifras récord de turistas. La patronal OTEA advierte, eso sí, que el auge de las viviendas de uso turístico hace la competencia a los hoteles y reclaman una regulación más exigente con este tipo de alojamientos. También se quejan de las bajas laborales que les impacta, dicen directamente, en unos sobrecostes adicionales. Aún así, ha sido un buen verano en cuanto a visitantes y ocupación hotelera, según el presidente de OTEA, José Luis Álvarez Almeida. Hemos tenido más turistas, los datos de ocupación de julio han sido buenos, los turistas que han venido en julio, y así ya lo dice el INE, son buenos, tanto lo dice el INE como lo dice Odatur, como dice nuestro observatorio, tanto en julio como agosto. Bueno, pues precisamente este jueves vamos a hablar de turismo rural con dos representantes del sector. Nos van a acompañar en esta mesa en Asturias Hoy, primera edición, Javier Alonso de Incatur y Ana Llano de la Asociación Fuentes del Narcea. Así arrancamos este informativo este jueves, que hacemos con Pablo Mateo en la parte técnica, con Cristina Natal en la locución y redacción y quien les habla, Paula Rodríguez. Les contamos más asuntos ahora en titulares. Asturias Hoy. Ryanair reduce su actividad en Asturias. Eliminará a partir del próximo invierno un 16% de sus plazas en la región. Esto es unas 11.000. Lo anunciaba ayer la propia aerolínea, que dejará de operar en varios aeropuertos del país y culpa de ello a AENA y a sus tasas aeroportuarias, que considera excesivas. Desde el Gobierno, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defiende el sistema de tasas actual. Dice que viene de Europa y que considera necesario mantenerlo para la calidad de las infraestructuras. El interés es visitar España y lo demás son medios para llegar al destino. De manera que nosotros vamos a trabajar para diversificar los operadores que puedan rellenar, digamos, el abandono de posibles conectividades en estos momentos. Vamos a trabajar para defender el marco, digamos, de nuestras tarifas y vamos a dialogar con las compañías. Y hoy comienza el curso en las escuelas de 0 a 3 años. Es el último antes de que la red de escuelines esté completa. Hay 4.269 alumnos y alumnas matriculados en 92 centros. La consejera de Educación, Eva Ledo, dice que el curso empezará con normalidad y también asegura que la integración de las trabajadoras en la red pública autonómica se está llevando de manera progresiva.
Está todo aclarado, ellas tenían una serie de dudas en relación con si sus retribuciones salariales se iban a mantener, con las condiciones en las que iban a ser integradas. Está todo muy claro en cuanto a los procesos que estamos dando, la evolución que va teniendo con todos estos temas de empleo público, y yo creo que con las cartas boca arriba y sobre la mesa estamos todos trabajando en sintonía y, bueno, pues al estar las cosas claras, la desconvocatoria de huelga entiendo que viene por ahí y que están viendo la evolución que ellas habían solicitado. Bueno, pues vamos a seguir con más asuntos. En Valdés se han localizado restos óseos de víctimas del franquismo en los trabajos de exhumación de la fosa del cementerio de Carcedo. Esos trabajos se centran en la búsqueda de los restos de 6 personas de un grupo de jóvenes de 17 a 21 años que formaban parte de una banda de música y que, al parecer, fueron asesinados por la Falange en 1936 cuando interpretaban el himno de Riego por las fiestas de los pueblos. José Avelino Gutiérrez, director de la excavación, dice que esta actuación no es sencilla debido a la estrechez de la fosa y el estado de los huesos. Muy difícil, primero porque están a una profundidad importante, casi a 1,5 metros, en el espacio de lo que sería para una sola tumba. Y tenemos 6, esperamos encontrarnos 6 o 7 víctimas. Además en posiciones muy difíciles, muy forzadas, superpuestos unos a otros. El tráfico. Echamos un vistazo a esta hora, 8:06 de la mañana, al tráfico, a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arrancamos la jornada de jueves y por el momento van a encontrar tráfico lento ya de entrada a Oviedo por la carretera A64 en el entorno de Coyota. Además también precaución por unas obras de mejora en la carretera A66 en el entorno de Oñoniego, en este caso en ambas direcciones, que provoca circulación lenta, ya como decía, en ambos sentidos, por lo que les pedimos que extremen la precaución. Por el momento esto es todo, no registramos mayores incidencias, pero como siempre desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia al volante. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Pues por ahora hay poca densidad de tráfico. No esperamos tampoco mucho más volumen. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? En Avilés ningún problema para circular en estos momentos. El tráfico es fluido y sin retenciones. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Y vamos con el tiempo, con la información meteorológica que nos trae Cecilia Pérez. Buenos días. Buenos días, Paula. Hoy nos visita otro frente que nos vuelve a dejar un día nuboso y con lluvias. A esta hora ya las precipitaciones se hacen ver en el occidente de Asturias y se irán trasladando al resto del Principado, aunque poco a poco van a ir perdiendo intensidad. Durante la tarde esperamos ambiente más estable. La lluvia se irá retirando, aunque el ambiente va a permanecer fresco, a pesar de la presencia de algunos claros. Bueno, pues ya saben que a partir de las 9 toma el relevo en esta casa Arantxa Margolles, con lo que hay que oír. Arantxa, buenos días. Buenos días, Paula. Encantada de tomarte el relevo, aunque nos lo pones muy difícil, para igualar el nivel. Bueno, muchísimas gracias, que van. Nosotros encantados de escuchar tu programa. Sí, porque además hoy, Paula, como cada jueves, viene solidario. Ayer tuvimos la faceta más deportiva y vamos a tener otra semana más, la faceta más solidaria. Vamos a tener con nosotros, fíjate, pues la historia de Steven Maldonado, de su propia boca, otro de los acogidos en el programa asturiano de atención a las víctimas de la violencia en Colombia. Vendrá justo después de conocer los proyectos educativos de Mar de Niebla. Serán las penúltimas fases de estas secciones que nos han estado acompañando a lo largo de todo el verano, y como ya vamos terminando la temporada estival, pues toca hacer balance. Lo van a hacer la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y también una asociación dedicada a la cocina económica, que nos van a comentar cómo ven el mundo, cómo vieron este verano. Hay más usuarios de la cocina económica, hay menos, se van rompiendo esas barreras que tanto denunciamos siempre cada jueves en Lo que hay que oír. Bueno, de todo eso vamos a hablar. También vamos a hablar, por supuesto, mucho de actualidad, y en la parte más musical nos ha gustado mucho a los componentes del programa esto de soltar nuestras turras relacionadas con la música, y hoy vamos a hablar de
de canciones que nos irritan. Hoy vamos a ponernos un poco negativos, pero vamos a explicar por qué. Bueno, pues os escucharemos atentamente. Arantxa, que tengáis buen día. Igualmente, Paula. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:10 de la mañana. Les contábamos en la apertura de este informativo que Adrián Barbón concedió una entrevista a RTPA. Se emitió ayer por la noche y en ella aceptó la quita de la deuda propuesta por el Gobierno de España. Son 1.508 millones de euros, lo que supone reducir, según los cálculos del Principado, la deuda en un 36%. En la entrevista que TPA les ofreció anoche, el presidente del Principado reconoció que los criterios para condonar la deuda no son los más adecuados para Asturias, aunque sí destacó Adrián Barbón que esa quita permitirá a Asturias tener una mayor solvencia económica. Supone condonar un 37% de la deuda viva que tenemos en el Principado de Asturias. Es decir, es como si alguien tuviera una deuda de 1.000 euros y le quitan casi 400, ¿no? Es una deuda que nos va a permitir que con el pago, la minoración tanto del principal como de los intereses, Asturias esté mejor financiada, pueda acceder mejor a los mercados financieros y por tanto podamos invertir mejor. Así que sin ninguna duda. También reconoce el presidente del Principado que las comunidades más beneficiadas, en su gran mayoría, son las que gobierna el Partido Popular y está convencido que ahora se oponen a la quita de la deuda, pero que finalmente van a acabar aceptándola porque, asegura, beneficia al conjunto de sus ciudadanos. Si uno va a los términos absolutos de la deuda, lo que nos encontramos es que la comunidad autónoma más beneficiada es Andalucía. Y yo aquí les digo una cosa con total sinceridad. Entiendo que todo se utiliza en el debate político y público, aunque yo no comparto esa forma de hacer política, pero también les digo que estoy convencido que cuando llegue la hora de la verdad, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas presididas por militantes del Partido Popular van a aceptar la quita de la deuda, porque lo contrario sería renunciar a dinero que fue consecuencia, una deuda que se generó como consecuencia de la crisis económica que surgió a partir del año 2008-2009. Bueno, pues reacciones a esa quita de la deuda por parte de los grupos parlamentarios en la Junta General del Principado. Y es que, a excepción del Gobierno de Asturias, el resto de grupos rechaza la medida porque la deuda, dicen, no desaparece y consideran que no es legítimo usarla como moneda política. Álvaro Queipo, Partido Popular; Covadonga Tomé, Grupo Mixto; Carolina López, Vox. No es perdonar la deuda para que, al no pagar intereses, se pueda invertir el dinero en servicios públicos. Es que esto no se puede hacer. Lo que no puede ser de ninguna manera es que la quita de deuda se sostenga en criterios políticos y se sostenga en necesidades del Partido Socialista para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. No es ninguna quita, la deuda no desaparece. Y esta aprobación pues no es más que la claudicación a un nuevo chantaje por parte de los separatistas, independentistas y golpistas. Vamos con otros asuntos. Juan Cofiño sí asistirá a la misa en Covadonga que el arzobispo oficiará con motivo del Día de Asturias el próximo lunes. Ha asegurado que su cargo como presidente de la Junta General del Principado requiere la presencia institucional en este acto. El día 8 estaré en Covadonga, sí. El arzobispo me ha invitado y considero que mi posición institucional requiere, en fin, la presencia en Covadonga. Estamos en tiempos de mucha polarización política. Más allá de otros asuntos, yo creo que por encima debe primar la institucionalidad y el entendimiento entre instituciones y por eso creo que debo estar, sí. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:13 de la mañana. Ryanair reduce su actividad en Asturias. Eliminará a partir del próximo invierno un 16% de sus plazas, son unas 11.000. Lo ha anunciado la propia aerolínea, que dejará de operar en varios aeropuertos del país y culpa de ello a AENA y a unas tasas aeroportuarias que considera excesivas. Así, la compañía aérea Ryanair anunciaba este miércoles una reducción de su actividad en España por esas tasas aeroportuarias que dice son excesivas. Dejará de operar en varios aeropuertos del país. En Asturias está previsto que reduzca su actividad un 16%, aunque no ha concretado cómo. Actualmente hay 3 rutas activas, la de Roma, la de Bruselas y la de Düsseldorf. Cuentan con financiación pública y, por tanto, deberán, por contrato, estar operativas hasta el próximo verano, el del 2026. Todo apunta, por tanto, a una disminución de las frecuencias o de la capacidad de los vuelos. Eddie Wilson es el consejero delegado de Ryanair.
Las regiones de España ahora mismo no son competitivas. AENA tiene y el Gobierno tiene una política antiturismo y con ello están exportando pues inversión a Marruecos, a Italia, a Croacia y otros países europeos. Y están permitiendo además que AENA infrautilice estas infraestructuras. Bueno, pues respuesta a estas acusaciones por parte del ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu, que ha defendido el sistema de tasas actual, un sistema, por cierto, que se ampara en la normativa de la Unión Europea. Dice Hereu que este es un sistema que considera necesario, además, para mantener la calidad de las infraestructuras. El interés es visitar España y lo demás son medios para llegar al destino. De manera que nosotros vamos a trabajar para diversificar los operadores que puedan rellenar, digamos, el abandono de posibles conectividades en estos momentos. Vamos a trabajar para defender el marco, digamos, de nuestras tarifas y vamos a dialogar con las compañías. Y Asturias ha recibido este verano más turistas, pero cada uno ha gastado menos que el año pasado. La patronal de la hostelería y turismo de Asturias, OTEA, hace balance de lo que llevamos de verano y considera los resultados satisfactorios. Incluso explica que el Principado se consolida como refugio climático. La ocupación en alojamientos aumentó en algo más de un 1% con respecto a 2024. En julio la ocupación fue del 82%, en agosto del 92%. Donde más se notó la subida fue en el occidente, tradicionalmente con menos afluencia de visitantes y donde subió más de un 9%. En cuanto a restauración, la patronal OTEA dice que nota un pequeño incremento en las comidas, pero un leve descenso en las cenas. En julio, por ejemplo, solo hubo un 7% de registros de lleno en esa alimentación, en la restauración, en lo laboral. El sector cerró agosto con unos casi 40.000 trabajadores, son más que los del año pasado. En julio también creció el empleo por cuenta ajena, pero descendieron, eso sí, los autónomos. Las previsiones para este mes, para septiembre, dicen en la patronal, también son buenas, superando significativamente las del año anterior. Y Asturias duplicará el número de eventos relacionados con el turismo de negocios en este otoño-invierno, con 15 previstos, lo que supone el doble del año pasado. La labor de la oficina de congresos como tramitador y facilitador es una de las claves de esta mejora en las cifras. Algunos de los eventos previstos contará con más de 500.000 de participantes, como uno que versará sobre ciberseguridad o un foro internacional sobre longevidad y salud. Tampoco faltarán citas ya consolidadas como la Feria de las Energías Renovables, del Hogar Sostenible o el Salón del Stock del Automóvil. De momento ya hay el doble de congresos que el año pasado para esas mismas fechas, según explica Andrea García Robés, responsable del Servicio Jurídico de la Cámara de Comercio de Avilés. A finales de octubre vamos a organizar el FAM Trip. No es un congreso, pero es una actividad para empresas del sector, para empresas que organizan congresos, para dar a conocer las posibilidades que ofrece Avilés y su comarca, con el fin de que ellos también promocionen y al conocer nuestra ciudad las posibilidades que tiene. Según la Asociación Nacional de Congresos, el 70% de los que se organizan son de pequeño formato, de un entorno de 250 participantes. Según los expertos, la ciudad de Avilés dispone de atractivo turístico, plazas hosteleras y experiencia organizativa para conseguir llegar a lo más alto en este tipo de eventos. Vienen a Avilés y pueden, por un lado, quedarse en un alojamiento que está al lado o muy cerca de donde se va a realizar el congreso, pueden ir andándolo. Tenemos espacios amplios en los que realizar estos congresos. Tenemos hoteles que pueden abarcar toda la capacidad de congresistas que estamos recibiendo. Habíamos hablado de más de 500 congresistas en algunos casos. Este verano las carreteras españolas han registrado menos fallecidos que el anterior, pese a que subieron los desplazamientos. En total perdieron la vida por accidente de tráfico 228 personas, 15 menos que en 2024. Por contra, en Asturias hubo una más 6. Nos lo cuenta también Siana Iglesias. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presentó este miércoles el balance provisional de la siniestralidad en julio y agosto. Este descenso en el número de fallecidos en toda España es el primero que se registra desde la pandemia, cuando en 2021 arrancó una tendencia alcista junto a la del número de desplazamientos. Durante los pasados meses de julio y agosto murieron en nuestras carreteras 228 personas que han perdido la vida.
en nuestras carreteras y que son 15 menos que el año pasado, 2024. Por tanto, este verano la mortalidad vial se ha reducido un 6% respecto al año previo. En julio y agosto, en accidentes de seguridad vial, 949 personas resultaron heridas de gravedad, 3 menos que el verano pasado. El descenso en la siniestralidad contrasta con el aumento de desplazamientos de largo recorrido, que por vez primera en un verano ha superado los 100 millones. Este pasado verano, la Dirección General de Tráfico ha registrado 100.476.547 desplazamientos de largo recorrido, un 2,77% más que en el año pasado de 2024. Y es la primera vez que en los 2 meses de verano se superan los 100 millones de desplazamientos de largo recorrido. Las razones principales, según el ministro, de esa subida de los desplazamientos de largo recorrido son el aumento notable de vehículos que atravesaron España hacia Portugal y Marruecos y el previsible incremento de visitantes. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:20 de la mañana, se lo contábamos en los titulares, hoy comienza el curso en las escuelas de 0 a 3. Es el último curso antes de que la red de escuelines esté completa. Hay 4.269 alumnos matriculados en 92 centros en Asturias. Y del total de esos centros, 38 ya forman parte de la red pública, autonómica y gratuita para este ciclo, con 921 niños y niñas y 155 técnicas de educación infantil. Asimismo, de esas 38 en funcionamiento, 16 proceden de la primera fase de la red, mientras que las otras 22 eran escuelas de titularidad municipal que ya este mes se han ido integrando en la del Principado. En esta primera fase se completarán con otros 15 centros que se sumen a la red y se irán abriendo a medida de que vayan concluyendo las obras y se doten con los recursos necesarios. En fechas próximas se inaugurarán las escuelas de Vega en Sariego, Lugones en Siero y Las Campas en Oviedo. La consejera de Educación, Eva Ledo, asegura que el curso empezará hoy con normalidad. Está todo aclarado, ellas tenían una serie de dudas en relación con si sus retribuciones salariales se iban a mantener, con las condiciones en las que iban a ser integradas. Está todo muy claro en cuanto a los procesos que estamos dando, la evolución que va teniendo con todos estos temas de empleo público, y yo creo que con las cartas boca arriba y sobre la mesa estamos todos trabajando en sintonía y, bueno, pues al estar las cosas claras, la desconvocatoria de huelga entiendo que viene por ahí y que están viendo la evolución que ellas habían solicitado. Por cierto, hoy a las 11 la consejera de Educación, Eva Ledo, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, asisten a la inauguración del IES Margarita Salas en el barrio betense de La Corredoria. Se trata del mayor centro educativo de Asturias, que el martes día 9 abre sus puertas a 520 estudiantes en 22 unidades, 16 de secundaria, 6 de bachillerato, con un alumnado que en su gran mayoría procede de los colegios públicos de La Corredoria, Poeta Ángel González y el Carmen Ruiz Tilbe. Un nuevo equipamiento demandado históricamente por el barrio que solucionará problemas de espacio del hasta ahora único centro, el IES en La Corredoria, donde se tuvieron que instalar, recordamos, barracones en los últimos años ante la elevada demanda. Y vamos con más asuntos. 8:23 de la mañana. La comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a 5 mineros en Zarreu continúa con sus trabajos, con las comparecencias de 2 ingenieros inspectores de la sección de seguridad minera y de un funcionario de la Dirección General en Competencia en Minería que realizó inspecciones, actas o informes de la explotación. Es hoy, pero ayer en la sesión del miércoles el director general de Montes del Principado aseguró que no tuvo ningún contacto con ningún responsable de la empresa de la mina con Blue Solving, propietaria, como decimos, de la explotación de Zarreu. Además, Javier Vigile, la comparecencia de este miércoles, señaló que tampoco le constaba ningún contacto por parte de nadie de la Consejería con Blue Solving. Según explicó, su conocimiento sobre la actividad minera se ciñe a un expediente por una denuncia de un agente del medio natural relacionada con una zanja, un expediente que se abrió y que continúa debido a que la empresa solicitó regularizar esa zanja. En el ámbito de mis competencias yo tengo conocimiento de una de las denuncias que hizo relativa a una zanja que se hizo en el monte de utilidad pública 144. El curso de esa denuncia se resolvió en unos 3 meses, lo cual yo entiendo que es bastante rápido. Las pagó la empresa implicada, con Bail,
y nosotros, digamos que resolvimos el sancionador. Otra cosa que puede llevar a confusión es que ese expediente continuó porque la empresa nos solicitó la regularización de esa zanja, ¿no? Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Más asuntos. Asturias ya no está en emergencia por incendios. El Principado ha comunicado que se regresa a la fase de alerta del plan de incendios forestales. Con la mejora de la situación por los fuegos y las actuales condiciones meteorológicas, se ha decidido volver a esa fase que estaba activa desde el 15 de julio, ya que se activa de forma automática en las épocas de mayor riesgo. Y el consejero de Medio Rural, precisamente, estima que son cerca de 500 hectáreas las afectadas en Ibias y otras 240 en Degaña, afectadas por las llamas, por los incendios que asolaron el occidente asturiano. Son las primeras estimaciones de la superficie quemada en esa zona por los incendios de este verano. Se trata sobre todo, en este caso, de aprovechamientos forestales, esas zonas arrasadas, montes vecinales en manos de lo común, además de alguna viña y cierres de fincas, según dice Marcelino Marcos. El consejero asegura que todavía se están valorando y cuantificando los daños, pero insiste, asegura que desde ya se va a trabajar en la recuperación de estos terrenos. El caso de Ibias es un caso distinto, es un caso más de un perjuicio forestal en un sentido amplio y todo lo que tiene que ver con su aprovechamiento. Hay que analizar también los riesgos de arrastre, todo lo que tiene que ver con la recuperación de la biodiversidad y en eso nos vamos a centrar desde el Gobierno del Principado de Asturias. La mayoría estamos hablando de montes proindivisos, montes vecinales en mano común. Propiedades privadas no hay muchas. Bueno, pues reacciones también por parte de la alcaldesa de Ibias. La popular Gemma Álvarez acusa al Principado de no cumplir con sus obligaciones en los montes gestionados mediante convenio. Escuchamos a la alcaldesa Gemma Álvarez. Toda la parte donde hubo el incendio son todo zonas conveniadas, que es única y exclusivamente competencia del Principado de Asturias. Una de las mayores luchas que tenemos en el ayuntamiento ya desde la pasada legislatura es la gestión forestal. Hace 3 años que denunciamos en Fiscalía de Montes al Principado porque no se estaban llevando a cabo esos convenios. Sí que es cierto que en este último año se hizo la limpieza de alguno de los cortafuegos y alguna pista, porque es competencia única y exclusiva del Principado de Asturias. Pero bueno, a la vista quedó en este incendio lo que es la gestión forestal. Solo había un cortafuegos limpio. El Ayuntamiento de Gijón celebra esta mañana a las 11 una comisión municipal de medio ambiente. En la misma, el Grupo Socialista planteará crear un grupo de trabajo por la expansión de carabelas portuguesas, así como llevar a cabo medidas tales como instalar redes frente a la costa el día antes de que se prevea su presencia. Así, el concejal socialista Ramón Duero indica que la formación presentará en la Comisión de Medio Ambiente de hoy un ruego en este sentido, con la idea de que en este último trimestre del año se forme este grupo de trabajo que consideran debe estar integrado por miembros del Servicio de Salvamento, Medio Ambiente, todos los partidos políticos, del Centro Oceanográfico de la Universidad de Oviedo y del Bioparque Acuario de Gijón. Para prevenir el verano que viene. Mirad, sabéis que esto de las carabelas llevan tiempo viniendo, pero desde luego ya llevamos 2 veranos, este y el pasado, donde han venido para quedarse. Y yo creo que entendemos, desde el Grupo Municipal Socialista, entendemos que hay que hacer algo, hay que prevenir en la medida de lo posible. Hay ideas sobre la mesa, encima de la mesa tenemos ideas, e incluso hay ayuntamientos que ya lo han hecho así, como es la instalación de unas redes, anticarabelas, por ejemplo, o unas barreras de protección. Bueno, pues sobre la colocación de estas redes, José Manuel Rico, de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo, cree que pueden ser útiles en playas urbanas. Para una playa urbana, por ejemplo, como las playas del entorno de Gijón, sí puede ser una idea, al menos puede reducir el número de carabelas que llegan justo a la playa. Y teniendo en cuenta que las carabelas sí son un riesgo porque su picadura es muy dolorosa. Entonces, para ese contexto, una playa urbana como San Lorenzo o Poniente, pues podría funcionar. Claro, pero tampoco puedes plantearte poner redes en toda la costa asturiana. Primero porque en la costa asturiana además hay momentos de mucha actividad del oleaje, a saber cómo aguantarán esas redes, y luego porque estás hablando de una extensión de costa muy grande y además hay otros organismos que se acercan a la costa y se separan de la costa con los que podrías interferir.
En relación a otra especie que está apareciendo en las costas asturianas, la alga asiática, dice el profesor que después de que esta primavera se encontraran en más arenales asturianos ya se están investigando. Se trata de una alga que causa daños ecológicos en los ecosistemas marinos del sur, especialmente ahí ya desde hace tiempo, porque sus esporas impiden el paso de la luz y del oxígeno al fondo marino. Pues probablemente manifieste comportamiento invasor. Hemos empezado ya a hacer un programa de seguimiento para ver en qué medida se está extendiendo. Aquí está un poco más limitada por las condiciones ambientales. Nuestra temperatura no es tan baja como tan alta, como la que hay en el sur de la península ibérica, pero eventualmente sí que puede llegar a convertirse en una especie que cause el mismo problema que en el sur. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos. En Valdés se han localizado los restos óseos de víctimas del franquismo en los trabajos de exhumación de la fosa del cementerio de Carcedo. Unos trabajos que se centran en la búsqueda de los restos de 6 jóvenes, de un grupo de jóvenes de 17 a 21 años que formaban parte de una banda de música y de una charanga y que al parecer fueron asesinados por la Falange en 1936, acusados de interpretar el himno de Riego en las fiestas de los pueblos. José Abelino Gutiérrez, el director de la excavación, dice que la actuación para llegar a estos restos no es sencilla ante la estrechez de la fosa y el estado de los huesos. Muy difícil, primero porque están a una profundidad importante, casi a 1,5 metros, en el espacio de lo que sería para una sola tumba. Y tenemos 6, esperamos encontrarnos 6 o 7 víctimas. Además en posiciones muy difíciles, muy forzadas, superpuestos unos a otros. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Covadonga Tomé rechaza que la vuelta llegue a Asturias con la participación del Israel Premier Tech. La diputada del Grupo Mixto hace un llamamiento a todos los asturianos y asturianas para que acudan al paso de la vuelta con banderas de Palestina. Tomé hace estas declaraciones en un día en el que se está cogiendo las reacciones después de que la jornada de ayer, en la etapa de ayer de la Vuelta Ciclista, una multitud de manifestantes salieran a las calles de Bilbao para protestar por la participación del equipo de Israel en la competición. De hecho, la etapa tuvo que terminar 3 kilómetros antes debido a estas protestas. La Vuelta, en su 14ª etapa, saldrá de Avilés, del centro Niemeyer, el sábado, con meta en el Alto de la Farrapona, en Somiedo. Tomé pide, además, coherencia al presidente del Gobierno, a Adrián Barbón. Este fin de semana llega la Vuelta Ciclista Asturias. La Vuelta es un gran escaparate para Asturias y no se puede permitir que se utilice nuestra comunidad para blanquear la imagen del Estado de Israel, un Estado terrorista. En la Vuelta participa el Israel Premier Tech y no puede llegar a Asturias, igual que ayer se bloqueó la llegada de la etapa en Bilbao. Veíamos en Piraguas a Adrián Barbón ondeando la bandera de Palestina, pues le pedimos a él y a su gobierno coherencia y le exigimos que el gobierno de Asturias no permita el uso del deporte para blanquear la imagen de un Estado genocida. Pues no solo se opone Tomé, ya esta semana Ovidio Zapico anunció que no asistirá a ninguno de los actos previstos al paso de la Vuelta Ciclista por Asturias. Escuchamos al coordinador general de Izquierda Unida y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Israel está cometiendo un genocidio, no hay más palabras para definirlo, un genocidio con el pueblo palestino. Y no podemos normalizar comportamientos como pueda ser el Festival de Eurovisión o como pueda ser la presencia de un equipo de Israel corriendo la Vuelta a España. En ese sentido, yo creo que es oportuno exigir la inmediata expulsión del equipo de la Vuelta a España, y yo en ese sentido, pues no, el año pasado acudía a un inicio de etapa. Sabéis además que soy aficionado al ciclismo, este año no lo voy a hacer. Y los niños y niñas saharauis del programa Vacaciones en Paz están ya de vuelta en casa. Anoche volaban rumbo a los campamentos de Tinduf en Argelia después de haber pasado el verano en Asturias. 97 menores saharauis que estuvieron en una nueva edición del programa Vacaciones en Paz en 91 familias acogedoras y en un año en que la estancia duró 15 días menos debido al retraso que hubo en el vuelo para venir a Asturias con un problema en los pasaportes como motivo. Niños y niñas que dan a conocer la causa saharaui pasan el verano para evitar las extremas temperaturas que alcanzan en sus hogares en esta época, además de otros objetivos que hay con este viaje, como las revisiones médicas, entre otras actividades de las que se benefician con las familias. Nos lo cuenta en este caso la coordinadora del programa, Belén Cueva.
ellos son los principales embajadores. Después es una forma de sacarlos de aquellas temperaturas tan enormes que llegan a 58 y 60 grados en los campamentos. Y tengan unas vacaciones como cualquier niño que pueda ir a la piscina, a la playa, sin grandes lujos, sino como un niño normal de aquí de España. Y después es un reconocimiento médico que es fundamental para ellos, porque, por ejemplo, la mía había perdido cantidad de visión de un ojo. Bueno, pues fue de esa forma que se pudo saber, porque allá sería impensable. Esas pequeñas cosas que aquí se resuelven en el día a día, allí es un mundo. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Hoy la mesa de turismo de Asturias Hoy está dedicada al turismo. Hemos tenido un verano en el Principado que nos deja cifras récord. Asturias recibió más turistas en verano. Sin embargo, el incremento de visitantes no se reflejó en esa ocupación de los hoteles debido fundamentalmente a la competencia de las viviendas de uso turístico. Es el resumen que hace la patronal OTEA de los meses de julio y agosto en el sector hostelero y turístico de la región. La entidad atribuye la subida de visitantes al buen tiempo y valora satisfactoriamente las cifras tanto en ocupación y rentabilidad, aunque eso sí advierte del incremento de costes por las bajas laborales del personal. Hacemos un resumen, nos lo cuenta todo Xiana Iglesias. La ocupación en los alojamientos se acercó al 83% en el mes de julio, una cifra que supone un incremento del 1% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que en agosto el dato fue del 92%, subiendo solo una décima respecto al año anterior. En el caso de los campings, los datos fueron mejores con una ocupación del 84% en julio y del 96% en agosto. José Luis Álvarez Almeida es el presidente de OTEA. Hemos tenido más turistas. Los datos de ocupación de julio han sido buenos. Los turistas que han venido en julio, y así ya lo dice el INE, son buenos. Tanto lo dice el INE como lo dice Odatur, como dice nuestro observatorio, tanto en julio como agosto. El precio medio de los establecimientos cayó un 2% en julio y subió cerca de un 5% en agosto. En los hoteles hubo una ligera caída en los precios. El turismo rural ocupó menos plazas, pero a mayor precio, y los campings tuvieron buenos resultados similares al verano del año anterior, según explica Fernando Corral, vicepresidente de OTEA. El precio medio en Asturias cayó un 2%, pese a que en ciudades sí que subió. Y en agosto la subida del precio medio es del 4,77%. Son los datos que nosotros estábamos manejando y es un poco el resumen, ¿no? Es un verano que nos satisface, es un buen verano de ocupación, que siempre digo que o hacemos esta ocupación o tendríamos un problema. A pesar de que el balance general es positivo, la patronal señala que el cierre de la ruta del Cares o la suspensión de actividades de turismo activo por los incendios forestales en el suroccidente provocaron algunas cancelaciones en agosto. Además, otro de los obstáculos para conseguir más ocupación y pernoctaciones en los alojamientos fue el incremento de plazas de las viviendas de uso turístico. La patronal de Hostelería y Turismo de Asturias pide al Principado un decreto más exigente con esos negocios para que tengan las mismas exigencias que los hoteles. El crecimiento de los últimos años exponencial de este tipo de viviendas, de las viviendas de uso turístico y de las viviendas vacacionales, es un hecho, es una modalidad que está presente y este es un dato que nos indica que está habiendo un desplazamiento también en el consumo. En cuanto a la hostelería, restaurantes, sidrerías y bares tuvieron en julio y agosto resultados similares a los del anterior verano, con una pequeña subida en comidas y una leve baja en las cenas. Según OTEA, los negocios registraron menores beneficios que el año pasado en hostelería y el presidente de OTEA, José Luis Álvarez Almeida, apunta que los mayores problemas son la dificultad para contratar personal especializado y el incremento de las bajas por incapacidad temporal. Ante el crecimiento de empleo y ante el crecimiento de las bajas laborales, se produce una merma de la rentabilidad absoluta, porque tienes que contratar a gente de hoy para mañana, no puedes hacer planificación y eso te implica que los costes salariales no son los que marca el convenio, sino son los que marca la ley de la oferta y la demanda y por lo tanto ahí es nuestro dolor de cabeza. A pesar de esta situación, la hostelería asturiana cerró el mes de agosto con 39.508 trabajadores, son 691 personas más que el mismo mes del 2024. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de turismo, como les estamos contando, con Javier Alonso, el presidente de Incatur, y con Ana Llano Menéndez, presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, presidenta también de la Asociación Ecoturismo de España. Muy buenos días a los dos.
Buenos días. Buenos días. Gracias a los dos, por cierto, por estar con nosotros esta mañana aquí. Sabemos que es un esfuerzo acercarse hasta los estudios centrales de RPA. Les agradecemos un montón que estéis con nosotros. Tenemos los datos del verano. La ocupación en Asturias se podría calificar de alta o muy alta, casi rozando el lleno. Estamos dando, de hecho, cifras de récord. Lo da la patronal, lo confirma la patronal hotelera asturiana de turismo. ¿Cómo se va a comportar lo primero septiembre? Que yo creo que es lo primero que hay que preguntar, dado que ya estamos en septiembre y que las temporadas poco a poco se van alargando, Ana. Bueno, en septiembre, pues evidentemente siempre se nota ese bajón. Acaba ya la última semana de agosto, ya se va notando como la cosa se va aflojando. Y septiembre, ya en los últimos años se nota como la primera quincena se mantiene pues con bastante movimiento, pero bueno, nada que ver con lo que es el verano. El verano. Exactamente, en los últimos años sí que se nota más ocupación en septiembre. Javier. Pues septiembre en el oriente de Asturias, debido sobre todo al cierre de la ruta del Cares, la alarma que se lanzó en el mes de agosto, el 15 de agosto y 16 de agosto por los incendios, ha provocado numerosas cancelaciones, no solo en el mes de agosto, sino que se han trasladado a septiembre. Y la zona de Cabrales, por ejemplo, la zona de Onís, por ejemplo, Cangas de Onís también se está viendo afectada por ese número de cancelaciones y también porque la gente ha dejado de hacer reservas. Entonces, en esta semana de septiembre, la primera semana de septiembre, que allí hasta mediados de septiembre suele ser bastante bueno si el tiempo acompaña, y las previsiones también lo hacen. En este caso las previsiones acompañan, pero la gente no. Entonces se está viendo que ha habido un gran descenso en comparación con los últimos años en estos días solo que llevamos del mes de septiembre. Y todo es causado por el cierre de la ruta del Cares, que tengo entendido que ahora está abierta por lo menos una parte. 3 kilómetros, pero eso no es suficiente. La ruta del Cares, la gente, los visitantes, hay una gran afluencia de turistas que quieren ir a la ruta del Cares, y eso es algo como los lagos, como Covadonga, como Cangas de Onís, que ejerce de tracción, de tractor, o como Oviedo o Gijón, en este caso en el centro de Asturias. Entonces, una vez que se ha cerrado en ese momento por los incendios o por el incendio que había en esa zona, la ruta del Cares, la gente lo que demanda es saber qué va a pasar con ese cierre de la ruta del Cares, cuándo se va a abrir y por qué no está abierta ya, cuando hay numerosos guías de montaña que han facilitado en estos días vídeos y fotografías en las cuales se demuestra que no hay ninguna parte afectada que afecte a la ruta del Cares y que el incendio fue por la parte de arriba, con lo cual no se entiende que esté todavía sin abrir. Tenemos encima de la mesa buenos datos, un buen comportamiento del turismo rural en Asturias, a pesar de estos incidentes que evidentemente impactan directamente en la ocupación hotelera. ¿Cómo está creciendo el turismo rural en Asturias? ¿Cómo lo veis, por ejemplo, desde el occidente asturiano? Bueno, desde el occidente, yo creo que todo el mundo lo ve. Es diferente que desde el oriente, porque el occidente somos pues los grandes desconocidos, no tenemos las comunicaciones tan fáciles para llegar por carretera. Entonces, yo creo que ahora, en este momento del boom, para nosotros es una ventaja. Es una oportunidad. Es una oportunidad, porque nosotros en ningún momento llegamos a estar masificados, en ningún momento llegamos a tener que plantearnos el redirigir la afluencia, pues porque había tantísima demanda que las cosas a lo mejor se nos podían salir del tiesto. Entonces, para nosotros también es fácil en el aspecto de que lo que se ofrece es algo muy durante todo el año. La gente que se dedica al turismo en Fuentes del Narcea es gente que vive allí durante todo el año. Entonces, ni es mucho por el verano, ni es poco en temporada baja. Es siempre lo mismo. Hay un constante, hay una constante, porque no es un sitio donde sea fácil que tú tengas un alojamiento y que pues te acerques el fin de semana o en temporada alta. ¿Sabes? Es otra forma, parece que no, pero en una región tan pequeñita como Asturias, que haya tantas diferencias, que yo creo que es algo muy de todo el occidente, no solamente del suroccidente. Entonces, pues claro, que estos últimos años Asturias esté tan de moda, a nosotros nos ha beneficiado
para que crezcan los servicios que se necesitan alrededor de los alojamientos, porque los alojamientos que tenemos pues crecen pues muy poquito, hemos tenido algún crecimiento de viviendas de uso turístico que nosotros los hemos metido dentro de la Asociación de Turismo Rural para que asegurarnos que están en la misma línea de lo que nosotros creemos que es hacer un turismo de calidad, un ecoturismo. Entonces, pues bueno, digamos que estamos, como somos pocos, podemos estar todos más o menos de acuerdo y llevar esa sinergia y hacer que la gente que viene cada vez más a Fuentes del Narcea todavía vea esa esencia de un sitio en el que se vive del mundo rural. Claro. Y en el Oriente Asturiano la cosa cambia, entiendo, porque bueno, el Oriente Asturiano es la parte más conocida de Asturias, donde más número de alojamientos hay. Evidentemente es sin duda un potencial turístico sin precedentes, desde luego. Javier, ¿cómo se comporta el turismo rural en el oriente de Asturias? Porque se lo pregunto porque en los últimos años hemos visto no un estancamiento, pero un crecimiento menor, digamos, que en otros años anteriores, que sí que ha habido un crecimiento progresivo y demás, pero parece que a partir de la pandemia ese crecimiento ha sido menor. A ver, igual hay que diferenciar. Después del COVID, los 2 años del COVID, 2020 y 2021, sobre todo el 2021, fueron muy buenos veranos. Los mejores veranos en los últimos 40 años, desde que se tiene constancia de registros históricos de estadísticas. Entonces, a nosotros nos vino muy bien. Pero fueron solo los meses de verano porque era cuando, por el tema del COVID, estaba abierto. A partir de ese momento, el turismo rural empezó a descender también posiblemente por la situación económica, que aunque digamos que hay bonanza económica en España, no es tal desde el punto de vista de que los jóvenes, pues por el tema de los sueldos de los trabajos, etcétera, pues no tienen los mismos recursos económicos que puede tener gente que se acerca a la jubilación o que ya está jubilada. Entonces, en los últimos años, posiblemente se ha puesto de moda también el tema de las viviendas de uso turístico y las viviendas vacacionales, en las cuales la gente, por un precio menor, posiblemente que el de un alojamiento, con la independencia que te da el poder entrar y salir cuando quieras, sin dar noticias a nadie, por decirlo así, es decir, no hay nada que te controle, puedes tú administrarte tu alojamiento y puedes ir a comer o a cenar cuando quieras en tu casa, por decirlo así, pues eso ha hecho que también con el auge de las autocaravanas y de las furgonetas y de coches, porque todo el verano, todos los últimos años, estamos viendo en zonas turísticas como las nuestras, gente que duerme en los coches. No ya en una furgoneta y no ya en una autocaravana, sino que se vienen con el colchón. Ahí me voy al turismo de calidad del que siempre se habla en Asturias, pero ¿cómo gestionamos, cómo creamos ese turismo de calidad? ¿Los precios son los que marcan el perfil del turista? Bueno, no solamente los precios, porque el tema de las viviendas de uso turístico, en Fuentes siempre decimos que yo creo que en el Oriente pasa lo mismo. Al final, para alguien de una gran ciudad es lo mismo hacer turismo rural en un piso en Arriondas o en una casa o en Cangas del Narcea que estar en una casa rural a 10 kilómetros o a 15. ¿Qué pierden? ¿Que no tienen jardín y que no tienen barbacoa y que alguna casa tiene piscina? Pues bueno, pues hay gente que le compensa porque lo que quiere es, por ejemplo, en nuestro caso, venir a Muniellos, venir a conocer bodegas, estar en el ambiente total de naturaleza y al final te da un poco igual, que no para todo el mundo, donde te alojas, sobre todo pues de cara a la gente joven, que lo que decía él, si tienes menos poder ingresos, económico. Exactamente. En nuestra zona, por ejemplo, no tenemos ningún camping ni nada parecido, tenemos una pequeña zona de autocaravanas muy pequeña, para 3, me parece, la van a ampliar ahora, entonces sí que nos pasa algo del tema de las autocaravanas, pero como muy de paso a pasar una noche. ¿Qué haces para ofrecer turismo de calidad o sostenible o que sume para la zona? Pues si supiéramos la respuesta, pues la patentaríamos. Para nosotros, por ejemplo, en Fuentes de Narcea tenemos muy claro que siempre lo que queremos vender no es el paisaje. O sea, y aunque suene muy tópico, es el paisanaje.
porque es que al final nosotros, por ejemplo, ahora con el tema de los incendios, aunque a nosotros no nos haya afectado directamente a los recursos turísticos, a los alojamientos o a las empresas, porque tenemos un territorio muy extenso y si el incendio estaba en una esquina, al resto no le afectó para nada. Sí que para nosotros lo más importante es la gente que vive en ese territorio, el ganadero, el agricultor, incluso el minero, o sea, toda la gente que suma y que hace que ese destino esté vivo los 365 días del año, es lo que hace que un destino sea sostenible, porque para nosotros es muy importante que todos esos alojamientos y empresas de actividades y restaurantes puedan vivir durante todo el año. Claro. No solamente en temporada alta o como en las zonas de ellos que a lo mejor con lo que facturan trabajando como burros durante X meses al año, pues aunque por el invierno tengan que cerrar, algunos evidentemente, hablo por boca de los demás, sabes que muchas veces pues sí que te puedes permitir que aunque en invierno pues no haya afluencia, pues bueno, claro, pues cierras y te da para vivir. Javier, los pisos turísticos desde luego son una competencia directa, ¿no?, con el turismo rural. Los pisos turísticos son o no son negocios. Si son un negocio tienen que tributar como negocios. Si no lo son, no tendrían que estar dados de alta ni tendrían que admitir clientes. Es tan fácil como eso. Entonces lo que tenemos que mirar a ver, porque siempre la legislación ha ido por detrás de la actividad económica, en este caso es que se pongan al día, ya a pesar de que se ha aprobado una ley que contempla el nuevo uso que tienen las viviendas particulares, deberíamos volver a dar una vuelta porque están ejerciendo una competencia desleal simplemente porque no pagan los mismos impuestos y eso hace que los que pagamos los impuestos, me refiero en el tema de alojamientos en este caso, pues que tengan una competencia directa y que puedan bajar los precios. Y también las autocaravanas, decías que incluso había gente que dormía en coches, algo que, bueno, realmente será cosa de los últimos años porque el auge del turismo, desde luego en Asturias, es importante. A día de hoy estamos viendo, pues claro, que todo el mundo quiere visitar Asturias, ¿no? Sí. Yo invito a cualquiera que quiera acercarse a cualquier aparcamiento público en cualquier ciudad turística o cualquier pueblo turístico que hay en el oriente de Asturias, en las épocas de más afluencia como puede ser Semana Santa, un puente o julio-agosto, y en cualquier aparcamiento público va a haber coches y va a haber gente que se levanta por la mañana y además es que te ponen, se ve muy bien, puertas abiertas, te ponen la ropa a secar, se sacan el colchón, lo enrollan. Se ve muy claramente, ¿vale? Y igual hay que dar una vuelta a si queremos ese tipo de turismo o no queremos ese tipo de turismo. Y después, en cuanto a la temporada turística de este año, la Semana Santa, abril, mayo, etcétera, en nosotros, en el oriente de Asturias, se ha visto un aumento del número de gente extranjera. Sin embargo, el número de gente nacional no. Ha disminuido. A nosotros nos ha salvado la temporada el número de extranjeros que ha habido, sobre todo, y es importante para cambiar tanto la desestacionalización de la época estival como también el aumento de la calidad en el turismo, la procedencia. Porque el origen de los visitantes hace que, por ejemplo, nosotros hemos tenido un auge del turista holandés, belga, alemán, y esta gente no tiene problemas económicos, la renta media es muy alta en esos países y hace que cuando vienen gastan. Y además tienen un afán de aventura, tienen un afán por conocer lo desconocido. Y eso también vale para el occidente, porque mucha gente se va a Taramundi, se va a la zona de los Oscos, precisamente buscando eso donde hay menos afluencia. Y esto ha pasado también, no solo en el oriente, sino que también ha pasado en Cantabria, en el Valle de Líbana, y también ha pasado en León, de la vertiente del Parque Nacional, con lo cual es algo que es general. Es destacable, ¿verdad, Ana? ¿Vosotros también lo notáis, el interés del turismo extranjero? Nosotros, además, en nuestra zona, que el turismo extranjero era prácticamente testimonial, y sí que ya desde que se abrió el vuelo directo con Ámsterdam se notó muchísimo, y lo que dice él, viene mucho alemán, francés y belga. Sigue siendo en nuestra zona muy minoritario, El turista que viene a nuestra zona es principalmente de España, de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Barcelona, por encima de otras comunidades. Evidentemente son gente, pues sí, que tienen un poder adquisitivo más alto, porque allí pues ganan de otra forma. Sí que es verdad que tienen un concepto de lo que es la naturaleza, el respeto y la sostenibilidad, o sea, como una educación medioambiental o ambiental
un poco por encima o van por delante, digamos, ¿sabes? Como que nos llevan un poquito de ventaja en eso de saber apreciar lo que tenemos. Entonces, pues sí que es gente que lo disfruta de otra manera. Pero la gente joven que viene a nuestra zona, muchos de ellos son muy concienciados con el hecho de que están en un espacio protegido y sobre todo que les encanta saber que gracias a sus visitas, porque así se lo intentamos transmitir y vender, están aportando para que ese espacio siga vivo. Desde luego. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en los micrófonos de RPA. Ya son las 8:54 minutos. El tiempo se nos echa encima. Javier Alonso, presidente de Incatur, Ana Llano, presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, presidenta de la Asociación Ecoturismo de España. Mil gracias y muy buenos días. Que tengáis buen día. Gracias a vosotros. Gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con la información deportiva. A esta hora, 8:54 minutos de la mañana, que nos trae Diego Domínguez. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo ha abierto un expediente informativo a Hassan por su celebración en el gol contra la Real Sociedad. Tras el tanto, el futbolista franco-egipcio se dirigió al banquillo desafiando a Paunovic. El jugador ha pedido disculpas en el vestuario y también a través de sus redes sociales. El extremo se entrenó hoy en el regreso al trabajo en el gimnasio, ya que el técnico serbio ha querido que estuviese al margen. Sobre toda esa polémica ha hablado hoy David Costas. Es un buen chico, tiene unas condiciones enormes para jugar al fútbol, pero al final es un chico joven, pues que todo el mundo puede cometer errores. El míster es un tío con carácter que no permite este tipo de cosas y bueno, yo creo, ya te digo, es algo que vamos a solucionar entre compañeros y cuerpo técnico y club. Es un tema interno entre nosotros, no creo que haya ningún problema. Ya te digo, es muy buen chico. Reconoció su error rápido, se dio cuenta de que las cosas por ahí a nivel de grupo no van bien y... En lo deportivo, en una semana sin competición en primera, los azules seguirán esta mañana con su trabajo en el Requesón. Además, el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, hizo balance del mercado. El presidente se mostró contento por los movimientos acometidos, 9 incorporaciones y la falta de la contratación de un defensa. El dirigente asegura que esa ausencia en el último día del mercado obedece a una decisión estratégica del club. La prioridad del extremo, veníamos analizando todos los perfiles, como he dicho antes, tanto de lateral como de central, y veníamos analizando con el míster también el comportamiento de nuestra parte defensiva en los partidos y en la pretemporada. Que Kembo en un principio era un jugador que queríamos que gozara de minutos, que saliera, pero en esta situación en la que no encontramos un perfil que nos convenciera a todos, pues optamos por darle esta continuidad a Kembo. En lo meramente deportivo, el equipo seguirá trabajando esta mañana en Mareo en la preparación del partido del sábado a las 4:15 de la tarde ante el Deportivo de La Coruña en Riazor, un choque para el que está descartado Mamadou Loum. El Marino y el Covadonga ya conocen a sus rivales para los 16avos de la fase nacional de la Copa Federación. El equipo gozoniego se va a medir al Bergantiños y el estradense, también gallego, será el rival del Covadonga. Estas eliminatorias se van a jugar a partido único el próximo miércoles, día 10 de septiembre, ambos a domicilio. Y en hockey sobre patines, el Telecable Gijón ya conoce a sus rivales para la Copa de Europa que arrancará el próximo mes de octubre. Cerdañola, Vilasana y el equipo italiano del Trisino serán los rivales. Asturias Hoy, en clave económica. José, buenos días. Hola, buenos días, Paula. ¿Cómo viene este jueves? Bueno, pues de inicio vamos a hablar de ligeras caídas. Vienen los futuros marcando caídas en torno al 0,10%, después de la sesión de ayer, donde sí que se recuperaron parte de las caídas del martes que habían sido abultadas. Ayer tuvimos una sesión de subidas en torno al 0,50 en el IBEX, y la verdad es que muy pendientes de muchas cosas los inversores. Por un lado, el dato macro más importante es mañana con ese informe oficial de empleo americano que ya hemos comentado, pero sí que hoy vamos a tener otras referencias a empleo en Estados Unidos.
Ayer las que conocimos salieron datos peor de lo esperado y unos datos, digamos que los más flojos de este 2018, exceptuando la pandemia de COVID. Luego también tenemos pues que estar pendientes de todos los repuntes que están teniendo las tires a largo plazo, el riesgo geopolítico con ese riesgo de renovados ataques en Ucrania, pues parece que vuelve otra vez a escena, pendientes de Francia, bueno, muchos frentes abiertos, aunque yo creo que la macro es lo más importante porque los inversores están esperando confirmar si pueden bajar tipos la FED en Estados Unidos. Bueno, pues lo iremos viendo a lo largo del día. Estaremos muy pendientes de todos esos frentes. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias por atender los micrófonos de RPA como siempre. Buenos días. Gracias, buenos días. Nosotros lo dejamos aquí, nos despedimos. Ya saben que ahora se quedan con lo que hay que oír en la sintonía de RPA. También más noticias, más información en el matinal de TPA. Nosotros volvemos como siempre a las 8 en punto de la mañana aquí en Asturias Hoy. Que te creas que te quiero, buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo.